Buenos días, mi nombre es Oriana Carrero. El propósito es presentar una exposición para recuperativo de índice. El título es Estudio geotécnico para la estabilización del talud en la subramal sin número del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630 de la troncal 7, en el sentido Tobar Guaraque, parroquia Guaraque, municipio Guaraque del estado Mérida. Como tutor, ingeniero Osvaldo Zambrano. Capítulo 1. Dentro de este capítulo vamos a encontrar lo que es los síntomas, las causas y las consecuencias. Como síntomas, es la necesidad de conocer no solamente las características granulométricas que presenta el suelo, es decir, su porcentaje de grava, su porcentaje de arena, los porcentajes de fino que se manejan dentro del mismo. Es necesario conocer el origen y la formación del mismo para poder determinar la capacidad portante que pueda tener éste a la hora de ejecutar un proyecto. Causas. Si este estudio no se obtiene o no se analiza las posibles consecuencias, puede existir dentro de las causas que falle la parte de la estructura, por asentamiento, por no poder soportar las cargas del mismo. Como consecuencia, pueden ocurrir deslizamiento si existe un talud o una ladera, o simplemente si está en una meseta por un asentamiento, por la incidencia directa del peso del elemento estructural que se le incorpora. En la siguiente diapositiva podemos ver la ubicación geográfica donde se presenta la subramal sin número del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630 de la troncal 7 en el sentido Tobar Guaraque, parroquia Guaraque, municipio Guaraque del estado Mérida, foto que fue tomada de forma satelital. En la siguiente diapositiva presentamos lo que son los objetivos de la investigación. En este caso presentamos el objetivo general, el cual es estudiar la geotécnica para la estabilización del talud en la subramal sin número del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630 de la troncal 7, en sentido Tobar Guaraque, parroquia Guaraque, municipio Guaraque del estado Mérida. En los objetivos específicos tenemos como primero, diagnosticar las condiciones del suelo del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630. Como segundo, determinar los parámetros geomecánicos de suelos y rocas pertenecientes al área del estudio. Tercero, establecer la capacidad portante del suelo del talud en la subramal sin número del sector El Buitre. Como cuarto, analizar las características geotécnicas del suelo del talud en la subramal sin número del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630 de la troncal 7, en el sentido Tobar Guaraque, en la parroquia Guaraque, municipio Guaraque del estado Mérida. Capítulo 2. Marco teórico. Se inicia con la parte de los antecedentes. Para este caso, las informaciones encontradas fueron del 2016 y 2015, ya que no hay estudios recientes sobre características geomecánicas de suelo, y para ello tomamos a Peña 2016 como elementos finitos aplicados al análisis de la traza de la falla de Boconó y su efecto sobre la población de Mesa de los Indios en Mérida. Luego tenemos a Sosa 2016, simulación geomecánica de los taludes localizados al margen de la carretera vía a El Valle, estado Mérida. Y como tercero tenemos a Contreras 2015, análisis geomecánico del talud ubicado en la urbanización Jardines Residenciales de Alto Chama, municipio Libertador del estado Mérida. Para el efecto se considera el de Contreras 2015, ya que suministra una gran cantidad de información de base teórica para el desarrollo del presente trabajo. Dentro de la parte de las bases teóricas tenemos al inicio con deformación. Si consideramos la palabra deformación con respecto al suelo, es el cambio de forma o de dimensión de un cuerpo que se produce por un esfuerzo, en este caso podría ser por una carga la cual puede ser sometida o por una acción que puede incidir sobre el suelo en un momento determinado por un desplazamiento de masa o por una carga que incida sobre ella. Por otra parte, tenemos dentro de las bases teóricas los tipos de talud según Suárez. En 1998 tenemos que los taludes pueden ser generados tanto de forma natural como de forma artificial. Cuando hablamos de forma natural, son por los factores de suelo que se ha incidido, unos por efectos naturales,
es decir, movimientos tectónicos o por periodos de lluvia, saturación de agua de los mismos y que se genera un desplazamiento de masa. Mientras que para la otra parte pueden ser taludes artificiales, las cuales pueden ser generados por la mano del hombre, bien sea por cortes o banqueos, que se hagan directamente en una zona, bien sea para diseño de una vía o la construcción de alguna vivienda o algún otro elemento estructural. Por otro lado, tenemos la parte del nivel freático, que según Lambert y Whitman 1976, el contenido de humedad es el agua, que es retenida o almacenada a través de los poros del suelo, la cual llena parte de los vacíos que tiene el suelo en un momento determinado, bien sea por saturación de aguas de alguna naciente, de alguna vertiente o de algún río, o por la incrementación de este nivel cuando existe un periodo de lluvia. Bases legales. Dentro de las bases legales, lo primero que debemos considerar es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Las normas Coveñín y Mindur, Ley de Suelo y Aguas, Ley Penal del Ambiente y Ley Orgánica del Ambiente. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el sistema de variables. Dentro de la variable independiente tenemos las características del tipo de suelo en el talud en estudio del proyecto de tesis, donde se determina el tipo de suelo, formación geomorfológica del mismo. Por otra parte tenemos la variable dependiente, la cual es el análisis del tipo de suelo que presenta el sector. En la siguiente diapositiva tenemos el cuadro de operacionalización de variables. Como objetivo general, estudio geotécnico para la estabilización del talud en la subramal sin número del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630, en la troncal 7 en sentido Tobar-Guaraque, parroquia Guaraque, municipio Guaraque del estado Mérida. En las variables tenemos la variable independiente, características del tipo de suelo en el talud en estudio del proyecto de tesis, dimensiones, características del tipo de suelo. En indicadores tenemos porcentaje de grava, que en unidades es en porcentaje, porcentaje de finos, que en unidades igual en porcentaje, porcentaje de arena, que sus unidades es de igual manera porcentaje, nivel freático en porcentaje, norma según la norma, peso unitario kilogramo por metro y tipo de suelo según la norma. En el mismo cuadro encontramos las variables dependientes, análisis del tipo de suelo. En las dimensiones tenemos origen del suelo y sus características. En los indicadores nos encontramos con el tipo de formación, que es adimensional, características del origen en milímetros, metros, centímetros, factores de seguridad según la norma. Capítulo 3. Marco metodológico. Cuando se habla de la parte del marco metodológico tenemos que la modalidad de la investigación es un proyecto factible, ya que se fundamenta en una investigación documental y de campo. Documental porque se recolectó toda la información de la base teórica a través de libros, folletos, manuales y estudios de suelo que fueron suministrados por la alcaldía del municipio Guaraque. Y de campo porque se realizó una visita de campo al momento de tomar los datos referentes para el proyecto de tesis, donde se ubicará el estudio para proponer el muro de contención. El tipo de investigación está determinado por proyectiva y descriptiva. Proyectiva porque su fin de análisis va a ser para proyectar un muro de concreto en el sitio en estudio, y descriptiva porque se analizará a lo largo del desarrollo de este recuperativo de índice con una forma descriptiva desde el origen hasta la formación del tipo de suelo y las características propias de la misma. Procedimientos de la investigación. Estos procedimientos se van a realizar a través de diferentes fases. Como primera fase tenemos una revisión documental en donde se recolectará la información que tenga relación directa con este proyecto. Tenemos la fase 2, que es diagnosticar el estado actual del sector en estudio. Para esto se hizo una visita de campo al cual se pudo apreciar las condiciones y las características propias del suelo del sector en estudio. Por lo tanto, determinar a través de los estudios las características y sus formaciones. En la fase 3, determinar los parámetros geomecánicos de suelos y rocas pertenecientes al área en estudio.
En esta fase se van a tomar la información suministrada a través de la página de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Geología, donde determinan las características y los orígenes geomorfológicos de los suelos de este sector. Luego tenemos la fase 4, que es establecer la capacidad portante del suelo del talud en la subramal sin número del sector El Buitre. En esta se harán los cálculos respectivos para poder ver, según el estudio de suelos, cómo se calculó el porcentaje de grava, el porcentaje de arena, el porcentaje de fino y la capacidad de la misma de poder analizar la capacidad portante de este suelo. En la fase 5, analizar las características geotécnicas del suelo del talud en la subramal sin número del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630 de la troncal 7 en el sentido Tobar-Guaraque, en la parroquia Guaraque, municipio Guaraque del estado Mérida. En esta fase se analizará toda la formación geomorfológica y el análisis respectivo de cada una de las condiciones de origen y características propias del suelo, donde se determinará la capacidad portante del mismo. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es la población y muestra. En este caso se tomó que la población y la muestra se considera como un caso único, porque el estudio geotécnico para la estabilización de talud en la subramal sin número del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630 de la troncal 7 en el sentido Tobar-Guaraque, parroquia Guaraque, municipio Guaraque del estado Mérida, es igual para la formación de todos los taludes que están formados a lo largo de este tramo vial. En la siguiente diapositiva tenemos técnicas e instrumentos de recolección de datos. Dentro de las técnicas tenemos la revisión documental, en la cual los instrumentos que se utilizaron fue la guía de revisión documental, ensayos, archivos digitales, planos, normas y fuentes electrónicas. Otra de las técnicas fue la observación directa, a la cual se aplicó la planilla de observación directa, que fue la misma para la realización del proyecto de tesis. Técnica de datos. Dentro de la parte de la técnica de datos tenemos el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Análisis cualitativo, porque se realizará un análisis detallado de forma escrita de todo lo que es el estudio de suelos, su origen, características y su formación. Granulometría, mientras que en el análisis cuantitativo se realizaron los cálculos en cuanto a los porcentajes de grava, a los de arena, a los de fino y la capacidad portante del mismo, tomando como ejemplo el suelo del talud que está en estudio. Capítulo 4. Resultados. En esta diapositiva se puede observar a través de una foto satelital del sector en estudio. En la presente diapositiva podemos apreciar las características físicas y mecánicas del suelo a través del estudio de suelo que fue suministrado por la Alcaldía Guaraque para su análisis. Propuesta de la investigación. El título lleva como nombre Análisis de la geotecnia del suelo para la estabilización del talud en la subramal sin número del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630 de la troncal 7, en sentido Tobar-Guaraque, parroquia Guaraque, municipio Guaraque del estado Mérida. Objetivo general de la propuesta. Análisis de la geotecnia del suelo para controlar el desprendimiento de masas y grandes rocas para evitar con ello el deterioro de la carpeta de rodamiento en la subramal sin número del sector El Buitre, en la progresiva 28+600 hasta la progresiva 28+630 de la troncal 7 en sentido Tobar-Guaraque, parroquia Guaraque, municipio Guaraque del estado Mérida. Objetivos específicos de la propuesta. Mejorar el comportamiento del talud, asegurar una estabilidad capaz de resistir acciones de carga, resguardar la seguridad y confort en la zona de estudio. En la siguiente diapositiva tenemos ya el desarrollo de la propuesta. Para ello iniciamos con el cálculo del peso del agua, donde WTH es igual al peso total de la muestra húmeda y WTS es el peso total de la muestra seca. Si aplicamos la ecuación tenemos que el peso del agua va a ser igual al peso del total de la muestra húmeda, menos el peso total de la muestra seca. Reemplazando los valores tenemos que el valor de peso de agua es igual a 9,80 gramos. Luego tenemos en la misma diapositiva el cálculo del peso seco. Dentro de la parte del cálculo del peso seco tenemos que el peso total de la muestra seca es de 533,2 gramos y el peso de la cápsula
donde se secó la muestra es de 67 gramos. Aplicando la ecuación, el peso del suelo seco va a ser igual al peso total de la muestra seca, menos el peso de la cápsula. Reemplazando los valores, tenemos que el mismo es igual a 466,20 gramos. En la siguiente diapositiva tenemos el cálculo del porcentaje de contenido de humedad. En esta, W es el peso del agua, WS es el peso del suelo seco. La ecuación dice que el porcentaje de contenido de humedad va a ser igual al peso del agua dividido entre el peso del suelo multiplicado por 100. Reemplazando los valores, tenemos que el porcentaje de contenido de humedad es igual a 2.10%. De igual forma, en la diapositiva aparece el cálculo del factor de retención, es decir, F0, donde PTM va a ser igual del peso total de la muestra y 100 es el porcentaje del material fino retenido en el tamiz de 2,5 pulgadas. La ecuación dice que el factor de retención va a ser igual a 100 entre el peso total de la muestra. Reemplazando los valores, tenemos que el resultado del factor de retención es igual a 0,02720. En la siguiente diapositiva tenemos el cálculo del porcentaje retenido, el cual está en la columna B. Entonces me dice que A va a ser igual al porcentaje retenido en la columna A y B va a ser el porcentaje retenido en la columna B, como lo podemos ver en el cuadro que está en la diapositiva. Entonces me dice a mí que B, que es el porcentaje retenido, va a ser igual a B, que es 179,03 gramos. Por el factor de retención me dice que es B, va a ser igual a 4,88 gramos del grueso. Luego tenemos en la misma diapositiva el cálculo del porcentaje más grueso, donde dice el porcentaje de más grueso anterior es de 4,88, el que se había calculado anteriormente, y el B aparece en el porcentaje del tamiz de 1,5 pulgada, de 12,92. Haciendo la sumatoria de ambos porcentajes me dice que el total del más grueso va a ser igual a 17,80, cuyo resultado lo vemos en el porcentaje más grueso en la tabla que está allí presente. En la siguiente diapositiva tenemos el cálculo del porcentaje más fino, donde el porcentaje de la más gruesa nos dice que es de 17,80 y el 100 es el porcentaje retenido en el tamiz de 2,5 pulgadas. Entonces el porcentaje del más fino va a ser igual a 100 menos el porcentaje de la más gruesa, que es de 17,80. Realizando la operación nos dice que el porcentaje más fino, su resultado es de 82,20. En la misma diapositiva tenemos el cálculo del porcentaje de gravas. Entonces tenemos que 100 va a ser el porcentaje fino retenido en el tamiz de 2,5 pulgadas. Y tenemos que 33,68 es el porcentaje retenido en el tamiz número 4. Calculado anteriormente, si vemos el porcentaje de grava, va a ser igual a 100 menos 33,68. Nos dice que el porcentaje de grava va a ser igual a 66,32. Luego tenemos el cálculo del porcentaje de arena, sería igual al porcentaje de fino retenido en el tamiz número 4, que es de 33,68, menos el porcentaje de fino en el tamiz número 200. Entonces, realizada la operación, tenemos que el porcentaje de arena es de 25,05. En la siguiente diapositiva tenemos el cálculo de porcentaje de fino, donde el 100% del porcentaje de fino retenido en el tamiz de 2,5 pulgadas es de 100. Luego tenemos el porcentaje de gravas, que se había calculado de 66,32. Tenemos el porcentaje de arenas, que es de 25,05. Aplicando la ecuación que dice que 100, que es el porcentaje total retenido en el tamiz de 2,5 pulgadas, menos la sumatoria del porcentaje de gravas, más el porcentaje de arena, realizando la ecuación tenemos que el porcentaje de fino va a ser igual a 8,63. Esto es representado en el resumen total de ensayo del estudio de suelo y ver de esta forma cómo se obtienen estos valores para poderlos colocar en la tabla que podemos ver
en la diapositiva. Para poder calcular el ensayo de la compresión simple debemos presentar esta tabla, la cual fue suministrada por la alcaldía del municipio Guaraque a través del estudio de suelo realizado en los laboratorios de materiales de ensayo de la Universidad de los Andes. En la siguiente diapositiva presentamos un ejemplo de cálculo de la muestra del talud, uno donde se tomó justamente en el sector donde se va a proponer una tesis, con un muro para la estabilización de ese talud. Entonces, en esta diapositiva iniciamos el cálculo de la deformación unitaria. Aquí tenemos el valor de h, que es de 12,51, que indica que es la altura inicial, el cual está tomado de la tabla en la diapositiva anterior. Esta altura está dada de 12,51 centímetros, lo que es igual a 125,1 milímetros. Luego tenemos el valor de la primera columna del cuadro que se toma de la tabla, que es de 0,04. Si aplicamos la ecuación, nos dice que la deformación va a ser igual al valor de la deformación de la altura inicial dividido entre la altura inicial. Realizando la operación en la ecuación, nos dice que la deformación unitaria va a ser igual a 0,00032. Luego debemos calcular el área corregido por deformación. Entonces, para ello tenemos que en el dato del cuadro anterior, que 0 va a ser igual a 20,27 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que el área corregida de la deformación va a ser igual a sub 0 entre 1 menos la deformación unitaria calculada anteriormente. Realizada esta operación, nos dice a nosotros que el área corregida va a ser igual a 20,28 centímetros cuadrados. En esta diapositiva tenemos el cálculo del esfuerzo unitario de la compresión, en donde el valor de C es igual a 5 kilogramos, datos que se obtiene de la tabla anterior. En esta me dice que el esfuerzo unitario de la compresión va a ser igual a C entre A sub C. Reemplazando los valores de la misma, tenemos que el esfuerzo unitario de compresión va a ser igual a 0,25 kilogramos por centímetro cuadrado. En la misma diapositiva tenemos el cálculo del módulo Young, es E. Si vemos los valores que están allí de la parte de datos obtenidos, los podemos encontrar en la tabla anterior aplicando la ecuación de la misma del módulo Young. Y reemplazando los valores, tenemos que su resultado va a ser igual a 2,038 kilogramos por centímetros cuadrados, lo que vendría a ser igual a 20.380 kilogramos por metro cuadrado o a 199.803,92 pascales. En la siguiente diapositiva tenemos las conclusiones y las recomendaciones. En las conclusiones tenemos como primer punto: con el análisis de las fotografías aéreas se identificó que la topografía de la zona es generalmente baja, atravesada por la traza norte de la falla de Boconó y una falla secundaria, así como también presencia de depósitos cuaternarios y diferentes litologías en las adyacencias del área de estudio. Como segundo punto, para las muestras del talud número 1, la misma es perteneciente a depósitos cuaternarios, mediante la clasificación de Sistema Unificado de Clasificación del Suelo. Se obtuvo que es una grava arenosa, bien gradada, con poco limos o suelo gravoso arenoso, de baja compresibilidad, no plástico, a excepción de otras muestras. Como tercer punto de la conclusión, el ensayo de compresión simple permitió calcular la resistencia última a la compresión no confinada de las muestras de cuaternario, y a partir de este ensayo se realizó el cálculo del módulo de Young. En la presente diapositiva tenemos las recomendaciones. Como primer punto, se deben considerar los datos de nivel freático y porosidad, por lo que es conveniente el cálculo de estos parámetros y hacer estudios posteriores donde se tomen en cuenta, esto con la finalidad de complementar nuestra investigación. Como segunda recomendación, tomar en campo de muestra a través de perforaciones con la finalidad de extraerlas en su estado natural y de esta manera obtener mejores resultados. Como tercer punto, se recomienda realizar estudios sobre la vulnerabilidad y susceptibilidad en las poblaciones próximas al sector. Como cuarta recomendación,
realizar estudios hidrogeológicos y o geofísicos que permitan hallar el nivel freático del área de estudio. Gracias por su atención.